Muy bien, la semana pasada iniciamos ya a desarrollar el Sermón del Monte. Estamos desarrollando este mensaje especial, este mensaje increíble que nuestro Señor Jesucristo compartió con nosotros en Mateo capítulo 5. Y hemos iniciado hablando de las primeras 4 bienaventuranzas. Pero antes de eso habíamos dicho que bienaventuranza venía de la palabra Macarios, que significa satisfecho, bendecido, completo, lleno, feliz. Así es que diga conmigo, estoy feliz esta noche. Bien, algunos sí están felices, otros no tanto. Vamos todos, estoy feliz esta noche. Amén, mira que, la que está a tu lado, estamos felices esta noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos bienaventurados por Dios. ¿Cuántos somos bendecidos? Entonces estamos bienaventurados. Y habíamos visto las primeras 4 bienaventuranzas que habíamos dicho que tenían que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cierto? Las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y tenemos que darnos cuenta que cada bienaventuranza va a ir abriendo el paso a la siguiente. Eso habíamos dicho que cada bienaventuranza era un mapa. ¿Un mapa para qué? Un mapa hacia hacia la verdadera felicidad. Esa felicidad que solo tenemos con Dios. Por eso, si ustedes ven esta imagen, es un mapa literalmente. Dice Bienaventurados 2.0 porque es en la segunda parte, pero básicamente nos va dando el camino, Mateo 5.3, Mateo 5.4, y nos va llevando por ese camino hacia la verdadera felicidad que Dios quiere para nosotros. Ya habíamos visto las primeras 4 que, como dije, tienen que ver con nuestra relación con Dios y cómo esta relación afecta nuestro corazón, afecta nuestra realidad. Porque lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos, nos damos cuenta que somos pobres en espíritu. ¿Sí o no? Que necesitamos de Dios, que necesitamos clamar a Dios. En segundo lugar, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pobres en espíritu y nos damos cuenta del pecado que nos aleja de Dios, el llanto brota de nuestro ser porque nos damos cuenta de lo indignos que somos de estar en la presencia de Dios y de la necesidad que tenemos de Él y el daño que hace nuestro pecado. Por eso lloramos. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pero cuando tú te das cuenta de tu pobreza espiritual y te das cuenta del llanto o empieza a brotar de ti el llanto, el quebrantamiento, Dios empieza a trabajar en tu carácter. Y cuando tú dejas que Dios trabaje tu carácter, la humildad es el siguiente paso. Dios empieza a formar en ti humildad. Por eso dice, bienaventurados los humildes. Y cuando ya tú has dejado que Dios empiece a formar la humildad en ti, esta humildad va a desarrollar en ti una hambre y una sed ¿de qué? De justicia. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y estas 4 bienaventuranzas tienen que ver con mi relación con Dios, porque fuera de Dios esto no se puede producir. Solo en mi relación con Dios se va a producir esta hambre y sed de justicia. Y esto nos lleva a nuestra segunda etapa de las bienaventuranzas. En esta segunda etapa ya vamos a ver cómo es la relación con el prójimo. Primero fueron nuestra relación con Dios, ahora es nuestra relación con el prójimo. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Sí? Y entonces vamos a desarrollar la quinta bienaventuranza, que es bienaventurados los misericordiosos. Sí, Mateo capítulo 5, versículo 7 dice lo siguiente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuando hablamos de misericordia, hermanos, estamos hablando de amor por la miseria. De allí viene la palabra misericordia. Amor por la miseria, amor por lo despreciable, amor por aquello que nadie se acercaría. Y eso es interesante porque la palabra nos enseña, el apóstol Pablo dice que de lo vil del mundo, de lo despreciado del mundo, el Señor nos eligió, nos llamó. Eso significa que Dios tuvo de nosotros misericordia. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, misericordia es una palabra interesante. Tiene que ver con gracia, pero no son lo mismo. Misericordia y gracia son 2 cosas distintas. Gracia es un regalo que recibo de manera inmerecida. Es algo que recibo. Pero misericordia es no recibir el castigo que sí merezco. ¿Sí me entiende eso?
Es no recibir el castigo que sí merezco. Entonces la definición de misericordia es eso, es no darle a alguien el castigo que se merece. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es, bienaventurados, benditos, dichosos son los misericordiosos. Y cuando hablamos de misericordia, Jesús nos las va a enseñar. Y nos va a enseñar no solo con palabras, sino con el ejemplo. Por eso mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Mira lo que Jesús estaba haciendo. Se acercaba a la gente con necesidad. Y Jesús nos enseña que hay dos formas de mostrar misericordia. La primera es en lo espiritual, porque dice lo primero, que él iba y les predicaba en las sinagogas la buena noticia del reino. Entonces Jesús se preocupaba en primer lugar del cuerpo del alma. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? ¿El cuerpo o el alma? El alma. Jesús quería que la gente entendiera que Él había venido para salvar a los pecadores, Él había venido para darnos vida eterna, una vida espiritual. Y Él dice que iba y predicaba en su mejor momento. Jesús era un predicador de las noticias del reino. Pero dice que a Él venían gente necesitada de una sanidad física, porque venía gente con muchas enfermedades. ¿Y qué hacía Jesús? Lo sanaba. Pero te voy a decir algo. A veces nosotros venimos a Jesús con una necesidad física, pero Él suple o sana nuestra necesidad espiritual. ¿Me entiende eso? Yo vengo con una necesidad física, pero Jesús sana mi necesidad espiritual, la que yo no sé que tengo. A veces yo no soy consciente de que tengo una necesidad espiritual. Pero cuando me acerco a Jesús me doy cuenta que es así. ¿Por qué? Porque bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando yo me acerco a Dios me doy cuenta que soy un pobre en espíritu. Cuando yo me acerco a Dios me doy cuenta de mi pecado y por eso necesito perdón de mis pecados. ¿Cuántos necesitamos perdón de nuestros pecados? Porque todos hemos pecado, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? Romanos 3:10 dice, no hay bueno ni uno solo, no hay quien haga el bien. Todos a una se han apartado, separado. Entonces, ¿todos hacemos mal, sí o no? Todos hacemos mal. Entonces, ¿qué necesitamos de Dios? Misericordia. Pero en segundo lugar, Jesús muestra otra misericordia. Él les predica la palabra, pero también sana el cuerpo. Y esa es la misericordia física. Jesús sana el alma y el cuerpo. Y eso nos da una idea a nosotros, porque cuando Jesús habla y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, significa, hermanos, ustedes que han recibido a Cristo, ustedes que han entendido que son pobres espirituales, ustedes que han entendido el llanto y el dolor que el pecado produce, ustedes los que están siendo tratados en humildad, ustedes que tienen hambre y sed de justicia, hermanos, ustedes tienen que ser misericordiosos. No puedes ser un soberbio, no puedes ser un arrogante, no puedes ser un altanero. Tienes que ser misericordioso y mostrarle a la gente esa misericordia que Dios nos mostró a nosotros. Entonces nosotros como iglesia tenemos un problema a veces. A veces nos quedamos en la parte social del evangelio y nos olvidamos de la parte espiritual del evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando salimos a repartir comida, digamos, o salimos a hablarle o entregarle cosas a la gente, pero no les predicamos la palabra. Estamos cuidando su cuerpo, estamos cuidando una necesidad física, pero es que ellos no tienen solo una necesidad física, también, y por sobre todas las cosas, la gente que tiene una necesidad espiritual. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para ser bienaventurados en la misericordia es seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús es que Él iba y tenía misericordia, primero espiritual y después física. Y el libro de Santiago nos enseña algo interesante. Me gusta lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 14 y 18. Mira lo que dice. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien?
Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Bienaventurados los misericordiosos. Porque no basta tener fe. Es como cuando alguien viene y te dice: hermano, ora por mí, y tú le dices: ya voy a orar por ti. Pero tú puedes hacer algo más. Tú puedes hacer algo más. Si tú puedes hacer algo más, eso es lo que tienes que hacer. No lo dejes ir solamente con Dios te bendiga. ¿Sí me entiende eso? Entonces, cuando hablamos con una persona en la calle y podemos ayudarlo a algo más, ¿cuál es la necesidad primera que como cristianos debemos suplir? La necesidad espiritual. Y después, la física. Las dos van de la mano, porque la fe se tiene que mostrar por medio de las obras, pero no por medio de las obras obtenemos fe. ¿Sí me entiende? La fe debe terminar y debe mostrarse a través de las obras. Y debemos ser misericordiosos. Eso significa amar a los que tienen una necesidad, como Jesús los amó. Dice que la gente venía en multitudes a ver a Jesús y le traían enfermos y endemoniados y un montón de personas. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra y los sanaba, dándonos un ejemplo a nosotros de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, Charles Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, dijo lo siguiente: no hay mayor poder que el amor y la misericordia de Dios para transformar un corazón humano. ¿Sabes cuándo nace la misericordia? ¿O de dónde nace la misericordia? Del amor. Del amor que tengamos por las demás personas. Dice que la multitud venía a Jesús y Jesús los miraba y sentía compasión por ellos. No sentía pena. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que tenía compasión. Eso significa un mover desde el amor para poderlos atender en su necesidad. ¿De dónde debe nacer nuestro mover de misericordia? Desde el amor. ¿Sabe qué es la misericordia? La misericordia también tiene que ver con no reclamar derechos. Tiene que ver con no reclamar lo que a mí me pertenece o me corresponde por derecho. Si Javier me lastima, me insulta, me maltrata, lo que yo podría hacer porque tengo el derecho es de demandarlo, denunciarlo o vengarme. Pero la misericordia no hace eso. La misericordia dice, lo mira y dice: ya va a cumplir 40, pobrecito. Entonces, lo voy a perdonar. No reclamo mi derecho, sino lo dejo pasar, porque mi amor por él me lleva a misericordia. Esa es misericordia. Cuando te peleas con tu esposo y no lo quieres hablar todo el día, demuéstrale misericordia. Cuando te enojas con tus padres o con tus hijos y no los quieres ni ver, hicieron algo mal, demuéstrales misericordia. Trata con ellos en su espíritu, ora, pero también en lo físico. Susténtalos, consuélalos. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Bienaventurados los misericordiosos. Entonces el cristiano debe ir por la vida teniendo que misericordia de los demás, porque la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia también. Entonces se cumple la regla de oro: trata a los demás como quieres que te trate. Y si quieres algo más, uno cosecha lo que siembra. Siembras misericordia, vas a recibir misericordia. Pero si tú eres una persona que dice: yo no perdono, yo no suelto, yo no olvido, yo me aferro, cuando tú necesites misericordia, entonces habrá alguien que te diga: yo tampoco perdono, yo tampoco olvido, yo también recuerdo. Porque la Biblia dice: bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si tú quieres recibir misericordia, si yo quiero recibir misericordia, debo mostrar misericordia, porque voy a recibir lo que estoy dispuesto a dar y no voy a recibir lo que no estoy dispuesto a dar. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser misericordiosos? Aunque es doloroso, es complicado. Jesús fue misericordioso incluso con los que lo crucificaron. Y por eso él dijo unas palabras increíbles en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la iglesia lo entendió bien, porque el primer mártir, Esteban, que fue apedreado, mientras estaba siendo apedreado, dijo lo siguiente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Damos lo que recibimos y recibimos lo que estamos dispuestos a dar. Amén. Vamos a la segunda bienaventuranza, de esta noche. La sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón puro. Los de un limpio corazón. Me encanta esta bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Qué increíble que es esta bienaventuranza. Los teólogos por décadas y por historia han llegado a la misma conclusión. Esta es la bienaventuranza más sublime de todas, pero a la vez es la más difícil de alcanzar. ¿Cuántos tienen el corazón limpio? ¿Cuántos somos puros de corazón? Porque la Biblia dice que solo ellos verán a Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, te sientes en un problema. ¿Cuántos vamos a ver a Dios? Pero acá dice que los de limpio corazón. Y cuando yo pregunté, nadie dijo amén. ¿Me entiende? Entramos en un problema porque nosotros, si somos honestos, no somos muy limpios de corazón, que digamos. Un pastor dice algo que siempre me gustó y es, yo soy peor de lo que ustedes piensan que soy. Y decía, ¿pero por qué? Porque ustedes no están en mis pensamientos. Ustedes ven lo que yo proyecto. Pero si estuvieras media hora en mis pensamientos, no quisieras que yo fuera tu pastor. Porque todos somos peor de lo que parecemos. ¿O no? Claro que sí. Esa es la verdad. Y entonces cuando de repente tú te enteras de esto y dices, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, dices, yo tengo un problema. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Esos son todos. Muy bien, todos queremos ver a Dios. Entonces dice que tenemos que hacer una limpieza. Cuando habla de corazón, en esta parte de la palabra, lo que está refiriendo es la palabra cardio. Y no se está refiriendo al músculo o al aparato que es el corazón en sí mismo, físicamente hablando, sino que está hablando del corazón como el centro de la emoción, de la voluntad, del espíritu del hombre. Como que el centro, la totalidad del ser humano. Entonces lo que está diciendo es, si tú no estás limpio, si tú no pasas por una limpieza espiritual, no vas a poder ver a Dios. Entonces lo que el apóstol o lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es, tenemos que resolver este problema. Y el problema no está en nuestras acciones. El problema no son las cosas que hacemos o no hacemos. El problema es de dónde nacen las acciones. Es que tenemos que aprender algo. Si nosotros vamos a resolver algo, no podemos resolver las ramas. Tenemos que resolver la raíz. Y lo que Jesús está diciendo es, el problema es la raíz. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. El corazón es perverso y engañoso. Más que todas las cosas. Entonces, tenemos un problema en el corazón. El problema no son nuestras acciones. El problema no son nuestras palabras. El problema es el corazón, lo interno, lo profundo, las raíces. Entonces, si yo quiero ver a Dios, no es un cambio de actitud, no es un cambio de comportamiento, no es un cambio de actitud. No. Si yo quiero ver a Dios, tengo que vivir un cambio mucho más profundo. Tengo que vivir un cambio de las raíces
de lo profundo, de lo que no se ve, de este cimiento, de estas bases. Si no cambian las bases, las acciones no sirven de nada. Si el corazón no se limpia, si Cristo no vive en el corazón, hermanos, no sirve de nada. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, en el final de los tiempos, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero yo les diré, nunca los conocí. Es que el problema no son las acciones, el problema no son las cosas que hacemos, hermanos. El problema es el corazón. Y lo que necesitamos limpiar no son las acciones. Lo que tenemos que limpiar es el corazón. Y te voy a decir por qué. Porque si tú limpias solo tus acciones, tarde o temprano tu verdadero corazón saldrá a relucir. Porque a la mona, aunque la vistas de seda, mona se queda. El pecado, aunque lo vistas de luz, pecado es. Y el mismo diablo, aunque se vista de ángel de luz, al final, demonio es. Entonces no es un problema externo lo que Jesús está diciendo. ¿Quieres alcanzar y ver a Dios? Tienes que resolver tu problema interno. ¿Amén? ¿Hasta ahí me siguen? Tenemos que resolver el problema interno. Y aquí es donde dice una palabra interesante. Dice, bienaventurados los de limpio. ¿Qué significa esta palabra limpio? Viene de la palabra catarsis. Y catarsis significa una limpieza que alguien hace en mí. Una limpieza que alguien me ayuda a tener. Por eso cuando tú quieres hacer catarsis, ¿qué haces? Hablas como un tercero. Tú no puedes hacer catarsis contigo mismo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuántos de nosotros hablamos con nosotros mismos? Te aseguro que sales peor de lo que entraste. Porque tú empiezas a hablar contigo y te dices, ya, y vamos a decir esto, y vamos a decir aquello, y si nos responde, le respondemos el otro y le volteamos la torta, y que haces un montón de conversaciones, y terminas deprimido. Sí, soy yo. ¿Por qué? Entonces, para hacer una real catarsis, necesitas ¿qué? Un tercero. Porque necesitas que esta persona te escuche e incluso te diga, tranquilo, todo va a estar bien. Ay, sí, sí va a estar bien, gracias por eso. Era todo lo que necesitaba escuchar. ¿Les ha pasado, sí o no? Entonces, si la palabra de Dios dice, los limpios de corazón verán a Dios, significa que necesitamos pasar por un proceso de limpieza que no lo podemos hacer nosotros, sino que tiene que ser hecho por alguien externo. ¿Quién es ese externo? Jesús. Solo los que conocemos a Jesús y entregamos nuestro corazón a Él, seremos limpios del corazón y podremos ver a Dios. Por eso la Biblia dice que podemos acercarnos delante del trono de gracia y misericordia. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, cuando tú vas a Cristo, lo que tú quieres hacer con Cristo es tu catarsis. ¿Cuántos hemos hecho catarsis con Dios? ¿Cómo se le llama eso? Oración. A eso se le llama oración. Por eso, no puedes recibir a Cristo si no oras. Porque limpieza tiene que ver con que un tercero te limpie. Y el único que te puede limpiar para ver a Dios es Cristo Jesús, porque no hay otro camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos vamos a ver a Dios? Ahora sí, ¿no? Ahora ya se entendió. Catarsis. Catarsis. Hermanos, la limpieza del corazón implica una transformación integral del ser humano, abarcando su mente, emociones y voluntad. Y solo aquellos con un corazón limpio son bienaventurados. ¿Cuántos somos bienaventurados? Ya no tantos. ¿Sabe por qué? A veces yo pregunto, hermano, usted es bienaventurado, usted es limpio de corazón, usted es cristiano, y son cristianos de años, y antes de decirme, sí, pastor, lo duda. Si tú tienes una pequeña duda de ir al cielo, yo te recomiendo algo.
ten un momento a solas con Dios, entrégale tu corazón, pídele perdón por tus pecados y recibe a Cristo. Asegúrate de hacerlo. Porque si tienes un ápice de duda, es porque de repente hay algo en ti que no has confesado a Dios. Porque hay algo que de repente no has soltado y no te has entregado al Señor. Porque si Cristo realmente entró e hizo una limpieza, no hay espacio para la duda. ¿Por qué? Porque Cristo no hace milagros a medias. Cristo no da salvación a medias. Si tú recibiste a Cristo y entregaste tu corazón, tú eres un limpio de corazón y verás a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice quizás se pierda. Dice no se pierda, porque se entregó por completo. Y por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no sobrinos, no nietos, no primos, hijos de Dios. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Y son tuyos, ¿sí o no? A veces cuando el papá me dice, pastor, yo lo quiero dar en adopción. No, hermano. Es todo suyo. Le pertenece por completo. Usted no puede deshacerse de esta parte de su hijo. O es su hijo o no lo es, ¿sí o no? Es lo mismo con Dios. O eres hijo de Dios. No hay sobrinos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. La limpieza, hermanos, es completa. Mente, emociones, cuerpo, voluntad. Si le vas a entregar a Dios en la vida, es por completo, no a medias. Tercera bienaventuranza de esta noche. Bienaventurados los que procuran la paz. Nuestra séptima bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Esta tercera bienaventuranza de la noche y la séptima del discurso de Jesús es quizás una de las más necesarias entre nosotros. Porque necesitamos paz. Vivimos en un mundo de guerras. Hoy por hoy, ¿estamos viviendo un mundo de guerras, sí o no? Claro que estamos viviendo un mundo de guerras. Dicen los historiadores que a lo largo de nuestra historia, en promedio, la humanidad solo ha tenido 300 años de paz. Y el resto siempre ha estado en guerra. De distintas formas, de distintas maneras, en distintos lugares del mundo. La humanidad solo ha tenido 300 años de paz. Y de resto siempre vive en guerra. Entonces, si la Biblia dice, bienaventurados los que procuran la paz, es porque Dios sabía que nosotros teníamos que ser esa pieza distinta en el mundo. Los cristianos no deben ser los que incendian Roma. Los cristianos no deben ser los que incendian el chisme en el trabajo, en la casa, los que esparcen un rumor, los que generan división, los que provocan peleas. No, la Biblia dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque si tú has visto tu pobreza espiritual, si tú has llorado por tu pecado, si tú eres una persona humilde, si tú tienes hambre y sed de justicia, si tú eres un misericordioso y si tú eres una persona limpia de corazón, no puedes ser un divisor. No puedes ser un pelinco, no puedes ser una persona que hace que se divida la gente. No, tú tienes que ser un pacificador, porque has entendido lo problemático y doloroso que es la maldad. Hasta allí me sigue. Entonces no podemos hacer esto, no podemos dividir a las personas, sembrar discordia, sembrar chisme, sembrar rumores. Mira lo que han dicho, mira lo que ha hecho. Mira. No. Bienaventurados los que procuran la paz. Y hermanos, lo que está diciendo Jesús no es los que desean la paz. No está diciendo los que anhelan la paz. No es que vas a ir a un concurso de belleza y vas a decir la paz mundial. No. Es más que eso. Cuando habla de procurar la paz, está hablando de alguien que negocia un tratado de paz.
Mira qué interesante eso. Cuando habla de procuran, esta palabra en el griego se refiere a alguien que negocia la paz. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la embajada de Japón? ¿Sí? Cuando tomaron los rehenes aquí en los 90s, en Lima. El MRTA tenía un montón de gente secuestrada. Y hubo una persona que fungió de pacificador y mediador. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan de eso? Fue Juan Luis Cipriani. Y después de eso, cuando salió Chavín de Huántar y todo, lo elevaron a cardenal. Porque hizo un trabajo de negociar entre los terroristas y el Estado. A esa función en la que se refiere esta palabra. Procuran la paz, negocian la paz. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué somos en el mundo? Somos los intermediarios entre Dios y los hombres. Aquellos hombres que están en guerra contra Dios, como lo estábamos nosotros. Y ahora, nosotros que estamos reconciliados con Dios, queremos que ellos que son enemigos de Dios se conviertan en amigos de Dios. Y nosotros somos los negociadores. Nosotros somos los reconciliadores. Pensé que iba a decir amén, pero bueno, yo estoy más emocionado que ustedes. Pero la idea es esa. La idea es esa. Es que hay que procurar la paz. No hay que sembrar discordia, no hay que sembrar odio, no hay que sembrar problemas, no hay que sembrar chisme. No, no, no. Los cristianos, ¿qué son? Procuradores de paz. Por eso dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mira qué interesante. ¿Cómo se les va a llamar a los que procuran la paz? Entonces, hermanos, si usted y yo andamos repartiendo chismes, o andamos sembrando discordia, o andamos dividiendo, ¿cómo qué nos estamos comportando? ¿Como hijos de Dios? No. Porque la Biblia dice que los que procuran la paz son llamados hijos de Dios. Entonces, cuando los hijos van donde el papá y le dicen, papá, ¿puedo salir? Y el papá le dice, no. Ah, lo voy a pedir a mi mamá. Ese hijo no está comportándose como un hijo. Está dividiendo. Quiere dividir a los padres. ¿Me entiende? Y a veces los padres caen en ese juego. A veces hacemos nosotros eso, en el trabajo. Hablamos mal de otro por quedar bien nosotros con el jefe, por quedar bien con las personas. Eso no hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios une, procura la paz. Por eso, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, a menudo nosotros buscamos la paz en el exterior, buscamos la paz fuera, pero hermanos, si quieres paz fuera, primero tiene que haber paz adentro. ¿Me dejo entender? ¿Quieres la paz en tu familia? Primero tienes que estar en paz tú, porque si tú no estás en paz, vas a romper la paz donde vayas. En segundo lugar, la falta de paz se origina en nuestras pasiones que aún no hemos rendido a Cristo. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, cuando no vemos el bienestar del otro, sino solo el nuestro, no vamos a procurar la paz. Y en tercer lugar, la verdadera paz no es solo ausencia de conflictos, sino es un estado de bienestar que viene de la buena relación que yo tengo con Dios. Entonces, cuando tú ves un cristiano que está sembrando chismes, no está en buena relación con Dios. Cuando tú ves un cristiano que está dividiendo a la gente, que está sembrando cizaña, no está bien en su relación con Dios. Y se está comportando como un no hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Y hermanos, la paz no es algo que el mundo puede darnos, porque Jesús mismo nos dijo, la paz es algo que yo les regalo. Por eso mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no les doy como el mundo se la da, es una paz distinta. Y es esa misma paz a la que el apóstol Pablo se refería cuando decía, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Bienaventurados los que procuran
la paz a la manera de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Hermanos, esta iglesia debe estar llena de paz del Señor, porque aquí estamos los hijos de Dios. Y estamos llamados, ¿sabe qué? A ganar almas para Cristo, porque nuestro trabajo es reconciliar al mundo con Dios. Diría que está a tu lado, tú eres un pacificador. ¿Cuántos somos pacificadores? Por eso Francisco de Asís decía, Señor, permíteme llevar paz donde haya problemas, alegría donde haya tristeza, ánimo donde haya dolor. ¿Se acuerdan de ese? Francisco de Asís decía eso, porque entendió que un cristiano debe llevar lo bueno que el mundo no tiene. Y el mundo no tiene paz. Entonces nosotros somos agentes de paz. Diga conmigo, yo soy un agente de paz. Y ahora que está a tu lado, tú eres un agente de paz. Terminamos la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por su causa. Bienaventurados los perseguidos por su causa. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, dice lo siguiente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si todavía no te están persiguiendo, es porque todavía no estás manifestando tu fe. Una característica de los cristianos es que nos van a perseguir. Pastor, pero es que a mí nadie me persigue. Solo mi mamá cuando me porto mal con la correa. No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de una persecución por causa de nuestra fe, por causa de nuestra diferencia. Les decía en la mañana al otro grupo, les decía, no sé si ustedes han visto cuando entra un buen jugador de fútbol a la cancha. Yo recuerdo que por una temporada Messi estuvo lesionado y cuando de repente un día ya pudo entrenar con el equipo, pero estaba en la banca de suplentes. Y de repente el entrenador lo llama, ¿no? Le hace la señal para que Messi se cambie. Y cuando Messi empieza a correr para ponerse la indumentaria del equipo y entrar a la cancha, el estadio gritó como si se hubiese metido un gol. Pero celebraron que Messi iba a entrar a la cancha. Y rápidamente te decías, ¿pero por qué lo celebran? Porque Messi era el diferente. Cada vez que un cristiano se pone su camiseta para salir a la cancha del evangelismo, los ángeles deben gritar en el cielo. Porque el cristiano que está entrando entra a marcar la diferencia. Porque no la marcamos por quiénes somos, sino por quién está en nosotros. Yo no soy distinto por ser yo soy distinto por quién está en mí. Cuando yo recibí a Cristo, las primeras semanas después de haber recibido a Cristo, tuve mi primera confrontación. Y me di cuenta de lo que era ser perseguido. Me fui como todos los domingos a visitar a mi papá, a mi abuelo, a su casa. Y estábamos los nietos con mis tíos conversando. No sé cómo, no lo recuerdo bien, pero de repente surgió el tema que yo era cristiano. Y empezaron a preguntarme al comienzo amablemente, ¿no? ¿Y qué tal la iglesia? ¿Y cómo es esa religión? ¿Y cómo es aquí? ¿Cómo es allá? Y yo en mi inocencia, vamos a decirlo así, porque recién estaba llegando a la iglesia, empecé a comentarles, ¿no? Sí, mira, hacemos esto, hacemos el otro, cantamos, alabamos, es muy bonito, a mí me gusta. Y yo honestamente, en mi inocencia, yo dije una frase que creo que fue lo que empezó el problema, y fue, nunca había encontrado lo que he encontrado ahora.
Y esa frase lo detonó todo. Te voy a explicar por qué lo dije. Porque si había alguien en mi familia que era religioso, era yo. Desde pequeño, desde que tenía 8 o 9 años, yo he sido el monaguillo del puro. Iba, me ponía mi sotanita blanca, iba al frente, lo acompañaba, tocaba la campanita, tilililili, le pasaba el vino, me daba coraje que no invitara, ¿me entiendes? Lo asistía. Llegaba todos los domingos temprano, ¿para qué? Para tocar las campanas. Yo subía al campanario, pim, 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 pum. Mi abuela venía gritando porque me habían enseñado una tonada que a mí no me gustaba y yo creé otra, tin, ti, ti, tun, para ponerle swing a la cosa, ¿no? Y mi abuelita venía gritando, bájate de ahí. Entonces yo siempre he sido el más religioso en ese sentido. Me gustaba, me llamaba mucho la atención. Mis padres me metieron en un colegio seminario católico para poder irme preparando. Y me gustaba. Yo me levantaba temprano los domingos, 6 de la mañana, estaba en misa. Iba y hacía todo lo que tenía que hacer. Si había alguien en esa familia que era religioso, era yo. Entonces, por eso, con toda la autoridad que tenía, dije estas palabras: nunca encontré lo que en este lugar sí encontré. A Cristo, la salvación, esa intimidad con Dios. Y creo que eso fue lo que molestó a mi tío. Y empezó a atacar, pero se ensañó conmigo. Y todas fueron casi 2 horas de ataque, 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 hermanos. Yo quería llorar, pero quería llorar de impotencia, de no saber más para responderle. Pero me di cuenta de algo. Si tú eres cristiano y realmente te identificas con Dios, la gente te va a perseguir, porque tu fe va a incomodar, porque tú vas a empezar a marcar la diferencia. ¿Sabes cómo cerré mi discurso? Diciéndole a mi tío y a mi papá y a los que estaban ahí, les dije: a ustedes les gustaría que yo siguiera tomando, que yo siguiera fumando, que yo siguiera haciendo las cosas mal. Eso les agradaría a ustedes. Pero ¿por qué no me celebran ni me felicitan? Porque en vez de tomar, ahora voy a la iglesia. ¿Por qué en vez de estar perdiendo mi vida, ahora le entrego al Señor y la estoy viviendo plenamente porque quiero hacer bien las cosas, porque amo a Dios, quiero estar en su casa? Pero es que la Biblia dice que las cosas de Dios para el mundo son locura. No tienen lógica. Y ellos no iban a entender porque hay cosas que solo se pueden entender en el Espíritu. Y lo entendí de esa forma ese día. Y cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, llegué a esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios. Hermanos, cuando la gente se entera que nosotros somos cristianos y empezamos a ser cristianos, se van a alejar, nos van a apartar. Pero te digo, alguien, si alguien se aleja de ti, si alguien se aparta de ti, ese no era tu amigo. Y Dios está haciendo una limpia en tu vida para sacar lo que no sirve y atraer lo que realmente te va a bendecir. Bienaventurados los perseguidos. Hay gente en el mundo que sigue persiguiendo o son perseguidos. Sí, hermanos. Pero me encanta lo que dice aquí, porque dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y aquí está la palabra clave. No es cuando digan la verdad de lo que tú estás haciendo. Si tú como cristiano te estás portando mal y la gente lo está denunciando, hermano, no estás siendo perseguido. Porque aquí la condición es que mientan de ti. Esa es la condición. Porque cuando mienten de nosotros, Dios nos honrará y sacará a la luz la verdad siempre. Porque Dios nunca va a dejar a sus hijos mal. Él siempre nos va a honrar. Porque somos sus hijos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso es bienaventurados si los persiguen por causa de Dios. Hermanos, debes anotar esto: la persecución es una expectativa real para aquellos que deciden seguir a Cristo. Es una expectativa real.
Pero sabes, la palabra dice algo más. Bienaventurados son cuando los persiguen como persiguieron a los profetas. Y por eso Apocalipsis dice algo, que hay un clamor en el cielo de aquellos que durmieron primero. ¿Y quiénes son los que durmieron primero? Todos los mártires en la fe. Y ellos están en el cielo clamando, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y Dios está diciendo, pronto, pronto. Solo falta un poco más. Y nos reuniremos todos para celebrar y adorar mi nombre, dice el Señor. Pero mientras estemos aquí, nos van a perseguir. Pero sabes, quiero cerrar con este punto. Dice bienaventurados, dichosos, felices, gozosos si son perseguidos. ¿Sabe por qué? Porque en la primera iglesia, la iglesia primitiva del primer siglo, los cristianos eran perseguidos. Y los cristianos eran asesinados. Los llevaban al Coliseo romano para que fueran asesinados por leones. Los ahogaban, los mataban, los quemaban vivos. Yo te pregunto algo, ¿por qué esos cristianos padecían eso? ¿Por qué no negaban a Jesús? ¿Se acuerdan cuando les conté la historia de Vespasiano y sus 40 valientes? Si no lo han escuchado, está en un mensaje que lo prediqué antes. Pero ¿por qué estos cristianos no negaban a Jesús? ¿Y por qué nosotros hoy en día lo negamos tanto? ¿Sabe por qué? Porque esa gente sí entendía que tenían un Dios vivo. Porque tú nunca vas a dar la vida por un Dios muerto. Porque si está muerto no vale la pena. Pero si tú tienes fe y crees que Dios lo levantó de los muertos, entonces yo soy dispuesto a dar mi vida por ese Dios vivo. Por eso esa gente moría, sin negar al Señor. Y cantaban, y mientras cantaban, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, las llamas en sus pies y en sus piernas. Y los leones los devoraban, mientras ellos se decían del firmamento y las estrellas. ¿Y sabes cuál era el efecto de la persecución? La iglesia crecía. Y a veces la iglesia no crece porque no nos persigue, porque estamos muy cómodos en nuestro país con la libertad que tenemos para reunirnos y para ser hijos de Dios. Pero en lugares como China, como el mundo musulmán, las iglesias están creciendo. ¿Por qué? Porque están perseguidos. Porque la persecución siempre trae crecimiento. Hermanos, no esperemos que nos persiga para crecer. No te olvides tu labor de reconciliador de Dios y el mundo. Y si te están persiguiendo, dichoso eres, porque Dios te ha considerado digno de sufrir por la causa de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo y Silas lo entendieron. Porque después de que los azotaron y los enviaron desnudos a una cárcel, dice que a la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos y alabando al Señor. Porque habían tenido o habían sido tenidos por dignos de ser perseguidos y azotados por la causa de Cristo. Y a veces a nosotros, cuando nuestros amigos nos preguntan, ¿y eres cristiano? Sí, quizás. Nos da miedo evangelizar, nos da miedo decir que somos cristianos. ¿Qué diría Pablo y qué diría Silas de nosotros? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que procuran o los de corazón limpio. Bienaventurados los que procuran la paz. Y bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia de Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que dile al que está a tu lado, eres bienaventurado. 4 bienaventuranzas, nuestra relación con Dios. Pero las 4 que hemos visto hoy tienen que ver con nuestra relación con el prójimo.
Y eso es un mapa. Porque cuando tú llegas a ese punto de ser perseguido por causa de Cristo, tú vas a encontrar la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y cuando tú buscas agradar a Dios, no hay, hermanos, te lo digo en el nombre de Jesús, no hay mayor satisfacción que saber que eres agradable a los ojos de tu Dios. Así es que en el nombre de Jesús, los animo a recordar que somos bienaventurados, porque somos hijos de Dios. Entonces, comportémonos, vivamos y seamos hijos de Dios, allá donde más nos necesita. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.